Hola. Vale. Bueno, mi nombre es Marta y voy a dar una charla sobre React con Redux. ¿Cuántos de aquí conocen JavaScript? Vale. ¿De ustedes han desarrollado con algún framework, sea Angular? ¿Cuántos de Angular? ¿De Vue o Vue? ¿React? Vale. Para saber más o menos un poco a quién me tengo que dirigir. Bueno, mi nombre es Marta, como dije antes, soy ingeniera informática, he trabajado tanto en Java como en JavaScript y actualmente estoy trabajando para Edosoft y estoy en una organización que se llama Adobe Dev de mujeres desarrolladoras y nuestro objetivo es dar visibilidad a las mujeres en este sector. Empezaré con una introducción de qué es React, las características principales que tiene, cómo crear una aplicación sin configurar nada, las propiedades básicas que tiene y luego empezaré con la parte de Redux. Y al final diré unas tecnologías útiles para hacernos la vida más fácil cuando trabajamos con React y Redux. Bueno, React, muchos piensan que es un framework, pero en realidad es una librería. Es una librería que es declarativa, eficiente y flexible. Y se utiliza para construir interfaces de usuario bastante complejas. Lo desarrolló Facebook en su día porque tenían bastantes problemas a la hora de crear interfaces de usuario complejas. Y lo que permite es componer interfaces complejas a partir de pequeñas piezas llamadas componentes. Y yo lo veo como una pieza, como si fuera un puzzle. Tú vas poniendo piezas y las vas añadiendo y se van generando la página web o la aplicación web. Las características principales de React es que posee un DOM virtual. ¿Esto qué es? Es que el DOM se hace una copia y solo la parte que se modifica es la que se va a renderizar. Y esto hace que sea mucho más eficiente, está orientado a componentes y es agnóstico del lenguaje. En React se suele utilizar JSX, que es una extensión de JavaScript en el que combinas HTML y JavaScript. Este sería un ejemplo. Tienes una etiqueta HTML y dentro, entre llaves, pones el código JavaScript. Esto se tiene que transpilar y, en realidad, lo de la parte derecha sería a qué transpila, porque en los navegadores, por defecto, no saben interpretar esto, entonces necesitas un intérprete. Aparte de eso, en los HTML, los class se cambian por class name, y cuando vamos a devolver un HTML o un trozo de código de HTML, esto nos daría un error, porque necesitamos tener un div padre para poderlo renderizar. Esto es muy común cuando empiezas a trabajar con JSX que pase, ¿vale? Y para eso tenemos la ayuda de Babel. En este caso tenemos en la parte izquierda lo que nosotros programaríamos y en la parte derecha es el código transpilado. Babel tiene una interfaz que es Babel.io, en donde tú puedes poner, seleccionar qué tipo de stage quieres y puedes mirar qué es lo que se traduce, ¿vale? Vale, empezamos con la instalación del entorno. Podemos hacerlo, la primera parte sería a lo mejor configurarlo tú a mano, es bastante tedioso. Entonces yo lo que considero, o sea, la mejor forma es, por ejemplo, utilizar Create React App, que lo que te hace es que te instala todo sin tener que configurar nada. O sea, para ti es súper fácil, ahora lo vamos a ver. O bien utilizar un boilerplate que tenga Redux ya configurado. ¿Vale? Para instalarlo es necesario Node
8 o mayor. Les puse un link para descargárselo. Y lo que haces ahí es, haces un npm install -g, que es para creártelo globalmente, el Create React App, y entonces te lo bajas. Y a continuación, lo que haces es un npm install o Create React App con el nombre de la aplicación, y esto va a tardar un ratillo. Y cuando haces un np start, te saldría algo tal que así, ¿vale? Entonces ya podrías trabajar con esto y modificar todo lo que tú quieras y abriendo desde el navegador con el localhost y el número del puerto, que en este caso es 3000. La estructura del proyecto que se te crea, pues tenemos un directorio que es source, que es donde iría nuestro código, JavaScript y las hojas de estilo para que el Create React App lo pueda reconocer. Y luego tienes el directorio public, donde tienes la template, que es index.html, y el entry point, que es el index.js. En el caso de que queramos ver el código, la configuración de código, porque por detrás tiene Webpack, tiene Babel y tiene un montón de cosas, podríamos hacer un npm run eject. El problema de eso es que cuando lo haces ya no se puede revertir, no se puede volver hacia atrás, y entonces si quisiéramos configurar algo más, lo tenemos que hacer nosotros a mano, ¿vale? En React se puede decir que hay varios tipos de componentes. Unas se llaman componentes clase y otras funciones puras. Las componentes clases son estas de aquí. Se define componente de clase porque extiende de la clase component y tiene un constructor que siempre se le llama un super y un render, que es donde se renderiza la parte de JSX, que es el HTML con el JavaScript. Por ejemplo, en este caso, tenemos en esta parte de aquí, tenemos un paginate table, que sería un componente. O sea, esto es un componente, se llama un componente aparte, y estos serían como los atributos en los que se le pasa a ese componente. Y las componentes clases tienen estados, y para inicializarlo sería de esta forma, y para llamarlo se hace con this.state. El nombre de la variable que nosotros queremos acceder, y hay una función que se llama setState, que lo que hace es que cambia esa información. O sea, tú coges y haces un setState, por ejemplo aquí, y lo que te va a hacer es que la variable currentPage que está aquí se va a actualizar con el valor que tú le des. Y entonces eso después se renderiza y se te muestra en tu página. Aparte de las clases, también tenemos las funciones puras, que son componentes que no tienen estado. Entonces, si no tienen estado, no tienen constructor y tienen render. Pero como solo tiene render, entonces podemos obviar la parte del render. Y sería de esta forma. Esto sería como código normal, y este sería como función flecha, que no sé si conocen la función flecha. ¿La conocen? Sí. Vale. Vale, el ciclo de vida de un componente tiene esta pinta. Con React, la actualización de React se queda de esta forma. Dan Abramov, que es un desarrollador de React, la define así. Y antes habían algunas funciones que se utilizaban en el ciclo de vida que ya no se están utilizando, entonces aquí ya no aparecen. Una de las que más suelo utilizar, y estaba de antes, es la de Should Component Update. Lo que hace es que las propiedades que le llegan al componente, tú puedes decir cuándo se va a renderizar y cuándo no. Por ejemplo, le llaman cinco tipos de parámetros,
y tú solo quieres que uno de ellos sea el que haga que se renderice y que se actualice la página web, pues sería con Show Component Update, con este de aquí. Está definido en 3 fases el ciclo de vida. Tenemos una fase que es de montar, o sea, cuando se construye y se renderiza el componente, el updating, que es cuando se va actualizando, y la fase de un mounting, que es cuando se desmonta el componente. Entonces, utilizando, por ejemplo, Component Did Mount y Component Will Mount, podemos saber o poner el estado previo a cómo se va a utilizar el componente. El estado previo y el estado después de, por si queremos hacer algo sobre eso. Y luego, una cosa nueva es el Get Snapshot Before Update, que lo que hace es que, por ejemplo, queremos saber cómo está un scroll, o sea, un scroll de subida y bajada, dónde está la posición cuando se renderiza el componente o se está actualizando. Entonces, con esta función podemos obtener esa información y luego utilizarla después de que se haya actualizado con el component did update. O sea, tiene bastante valor. Hay dentro de un componente, los parámetros que dije antes que se llaman al componente se llaman props. Se pasan de esta forma. Antes vimos en las clases que podías pasarle los atributos esos de antes, pues serían estos de aquí. Y para utilizarlos sería poner el nombre que se le pasa por aquí, punto, y el nombre de la prop. En este caso, por ejemplo, lo que se le está pasando sería una función porque está en el evento del onClick. Vale, pero ¿cómo sabemos qué es lo que se le pasa a cada cosa? O sea, ¿cómo tenemos conocimiento de un componente? ¿Qué propiedades tiene? ¿Qué se le tiene que pasar? Vale, pues para eso están las prop types. Con las prop types podemos definir bastantes cosas. Por ejemplo, podemos definir un array, que se le puede pasar un array, un booleano, una función. Podemos pasarle varios tipos, decir si es de un tipo entero o string. Y, por ejemplo, podríamos pasarle también un objeto con un shape. Pues podemos decir que es un string o un number. Este sería un ejemplo. En este caso es una función pura, porque no tiene constructor. Y lo que haces es que utilizas una función que se llama, un módulo que se llama improp_types. Y aquí se utiliza el prop_types y decimos que necesita un nombre. En el caso de que queramos que nos dé un warning de que no se está llamando a ese componente, tendríamos que añadirle el isRequire. Y si lo que queremos en realidad es que tenga un comportamiento por defecto sin pasarle nada, pues tendríamos las default props. En este caso, si no le pasáramos nada, pues aquí diría hello María, porque tenemos aquí el default props por defecto con el nombre de María. Y ahora, pues resulta que tenemos una aplicación de React que está funcionando, tiene un montón de cosas, y tienes un componente, anidados, y tienes un montón de estados, y se van uniendo unos con otros, y pasa que tienes mucha información en distintos componentes y errores de propagación. Entonces es como, huye, ¿sabes? Sal corriendo. Para eso tenemos Redux. ¿Qué es Redux? Pues Redux es una librería que separa la lógica de los estados de la parte visual. Y también pues, evita ese tipo de errores de propagación. Vale, Redux tiene en la interfaz de usuario, se produce un evento, por ejemplo, puede ser un clic de ratón, puede ser un scroll bar, subir un scroll bar o lo que sea. Esto hace que se lance una acción, esa acción llega a un reducer, que dependiendo del tipo de acción hará una cosa, que cambiará los estados del store de Redux, porque se almacenan en un store, en un almacenamiento. Los estados pues, pueden ser varios tipos, o sea, puede ser
un estado que te llega de un API, o sea, un API request te llega información y se guarda ahí, y entonces puedes utilizarlo en distintas pantallas, en distintas páginas de tu aplicación. Vale, tenemos por aquí cómo se define, o sea, es una constante, y estas serían las acciones. Y tiene esta pinta, tienes una función y le pasas un tipo, y en el caso de que tengas un valor, por ejemplo aquí, items.page, le pasas un payload que sería el nombre del items.page. Luego, la parte del reducer, cuando le llega la acción, hace una comprobación de cuál es, o sea, de las que hemos definido antes, cuál de ellas es. Y lo que hace es cambiarle el valor. Por ejemplo, en este caso de aquí, pues cambiaría uno de estos valores dependiendo de la acción que estuviéramos realizando. React con Redux, aparte de lo que vimos antes, se distinguen dos tipos de componentes. Serían los componentes de presentación, que son los que vimos antes, que solo visualizan, o sea, le llegan unas props y se renderizan. Y luego tenemos los contenedores, y los contenedores son los que están relacionados con Redux y están conectados a él. Una buena práctica es que los contenedores, cada página tenga un contenedor, y en ese contenedor se llaman a los componentes. Este sería un ejemplo de container o contenedor, en el que, en este caso, por aquí, estamos conectando la parte de Redux, y aquí estamos importando la acción, y aquí la estamos llamando, ¿vale? Tampoco quiero explayar mucho con esto porque es bastante... pero para que se quede un poco el conocimiento, ¿vale? Y actualmente en React 16 y React Fiber han salido cosas nuevas. Una de ellas es el fragment, que esto lo que hace es que cuando se construye un JSX, antes dije que habían diff anidados que se tenían que hacer cuando haces un return, y lo que pasaba es que quedaban diffs que no eran necesarios cuando se iba a renderizar la página. Entonces, con el fragment esto lo evita, porque cuando se va a renderizar, el fragment no deriva nada. Entonces, cuando transpila no hace nada, no deriva nada. Luego están los portales, que lo que hace es que si tienes un componente y quieres que se renderice en la raíz del DOM, pues lo que puedes hacer es utilizar un portal. O sea, pones el tag portal y se utiliza. Y luego están los hooks, que es algo que hay mucho debate entre eso, porque dicen que a lo mejor podría sustituir a Redux. Y básicamente lo que dice es que tú puedes crear estados sin ser componentes clase. O sea, que los estados los creas de otra forma. Entonces, dicen que se podría quitar la parte de Redux. Tecnologías útiles. Hay muchas, pero yo me quedaría con estas, a lo mejor, para empezar. Una de ellas es Sling, que bueno, que no es solo de React ni nada, sino es más bien temas de equipo. Cuando tú trabajas con varios desarrolladores, cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Pues con Sling lo que hace es que puedes configurar tú unas pautas y entonces te da errores o te dice, mira, el tabulador debería ser de 3 y entonces te lo corrige automáticamente y cosas así. O temas de React, pues como que te va haciendo la vida mucho más fácil. Luego tenemos Material UI, que para la gente no diseñadora. Son componentes que ya están diseñados, está basado en Material Design de Google y se pueden utilizar. O sea, tú coges, los importas y puedes utilizar y manejarlos. Ya te vienen con los eventos y le puedes pasar las propiedades con las props que tú quieras y están bastante bien. Y luego tenemos React DevTools y Redux Tools. React Developer Tools, pues se añade al Google Chrome y lo que te hace es que cuando tienes una aplicación
y la estás depurando, se te crea una pestaña nueva y lo que puedes hacer es que si seleccionas, por ejemplo, este elemento, podrías mirar qué es lo que estás seleccionando, qué componentes es la que estás accediendo. Aparte, puedes modificarlo en caliente, o sea que puedes estar modificando la aplicación, sobre todo para cuando estás desarrollando y tal, viene genial. Y para detectar bugs ni te digo, súper útil. Y luego tenemos Redux Developer Tools, que es parecido, pero en la parte de Redux. Y es que si tienes una acción y te estás creando una acción, te va apareciendo aquí, puedes modificarlo en caliente de la misma forma que en React, y aparte tienes los estados. O sea, cada acción modifica estados y tú ves qué estados modifica y qué valores tiene. Entonces eso te aporta bastante, para temas de depurar y tal, está bastante bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Sí? Felicidades por la charla. Está muy Gracias. bien. Tengo una pregunta, Yo vengo de desarrollar Angular. En la empresa hacemos muchas cosas con Angular. Ajá. Y la curva de aprendizaje es bastante compleja. Pero una vez lo coges, ¿no? Sino una vez lo pillas, tal. Ajá. Y es una opinión lo que te pregunto. ¿Tú qué crees? ¿Que hay que tirar por Angular? ¿Hay que tirar por tal? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la gran diferencia? A ver, o sea, la diferencia es que, por ejemplo, React es una librería, no es un framework. Eso es lo primero. O sea, tú puedes tener la parte visual. Se suele utilizar JSX, lo que hace es que te vaya mucho más rápido. Bueno, necesitas el transpilador y tal. Y tú después puedes coger y montar Redux, puedes montar MobX, Flutter no, Reflux, Flux o lo que tú quieras. En el caso de Angular es como que es mucho más restrictivo en ese caso. O sea, no te aporta ese tipo de... La parte buena de Angular es que sí, que tiene... te lo da todo ya, pero si eres una persona que te gusta pues probar y ver qué cosas hay mejores por ahí, entonces pues yo tiraría más por React. Y en cuestión de rendimiento no te podría decir, ¿vale? Pero no sé si Angular es tan... O sea, con interfaces complejas, ¿cómo lo maneja? Vale. ¿Alguno más? Vale. ¿Sí? ¿No? Vale, pues muchas gracias.